Vamos a la segunda parte de este capítulo, que tiene también cosas sumamente interesantes. Dice en el versículo 12, por tanto, y esa palabrita, esa conectiva, por tanto, el texto griego, ouste, por tanto, Pablo ahora va a resumir lo que ha dicho. Ese por tanto significa que él va a resumir, darnos un resumen sobre la base de lo que acaba de decirnos. Por tanto, dice el apóstol, amados míos, como siempre, mire otra vez otro uso del adverbio ese, siempre, como siempre habéis obedecido, o como siempre obedecisteis, que es un aoristo, no solo en mi presencia, no solo en la presencia mía solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y dice el texto ahí, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese versículo también me preocupaba cuando leía la Biblia hace años. Eso de ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos trabajando para ganar nuestra salvación? ¿Que estamos ganando méritos para ganar nuestra salvación? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Dice el versículo que sigue, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quizá ese verbo, ocupaos, esa es la parte, la palabra más difícil ahí en el texto. Ese verbo que ahí se traduce ocupaos, en realidad significa llevad hasta sus últimas consecuencias. Llevad vuestra salvación hasta sus últimas consecuencias. Eso es algo que no es fácil hacer en el ambiente en el que uno vive y ha vivido, y aquellos filipenses también vivían en ese ambiente. ¿Cómo reaccionamos cuando en la oficina donde trabajamos escuchamos a personas blasfemar de Dios y de Cristo y negar la Biblia y decir cosas indignas del Señor y de su iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? Yo creo que Pablo está hablando de eso ahí, de cómo reaccionamos en un ambiente hostil. ¿Qué hacemos cuando sabemos que si le hablamos al vecino del Evangelio, ese vecino nos va a negar su amistad, cerrar la puerta, ese tipo de cosas? Yo creo que lo que Pablo está diciendo ahí es algo así. Hermanos queridos, a los filipenses y a nosotros también, que vuestras convicciones cristianas, vuestra fe que tenéis en Cristo y en el Evangelio, sean llevadas hasta sus últimas consecuencias. No importa
lo que tengáis que sufrir o padecer. No importa. Particularmente en el ambiente en el cual vivimos en España, eso es importante que lo tengamos en cuenta. No hablamos del Evangelio muchas veces porque tememos que nos insulten, que nos den la espalda, que no ganemos cierto prestigio. Si tú sabes que diciéndole a tu jefe que tú eres un cristiano evangélico, cuando venga la promoción no la vas a tener, cuando venga la subida del sueldo no te lo van a subir, es más, si pueden empujarte hacia un peldaño más abajo te lo van a hacer, ¿sigues dando testimonio a pesar de eso? Mire, es fácil cuando estamos reunidos en la capilla, el día que sea, el domingo en la mañana, hablar de nuestra fe porque estamos en un ambiente amigable. Pero cuando estamos en la empresa, en el trabajo, en la oficina, no es tan fácil. Y creo que es lo que Pablo está exhortando a los filipenses y a nosotros. ¿Cuál es el ambiente de este pasaje? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, acabamos de hablar ¿de qué? De la tremenda humillación de Cristo. En medio de la situación más hostil posible. Por eso Pablo dice ahí, en el versículo 12, por tanto, sobre la base de todo lo que os he dicho, tomando el ejemplo de Cristo, llevad vuestro testimonio hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuál fue la última consecuencia para Cristo? ¿Perdón? Sufrir muerte y ¿qué? Y muerte de cruz. Esa es la cosa. Ahí es donde está la cuestión. No saques el pasaje de su ambiente, no lo saques de su contexto. Y dice Pablo que es Dios el que obra en vosotros. La palabra obrar ahí es energizar. Tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Tanto el desear como el de tener la capacidad, su buena voluntad. Y añade el apóstol, todas las cosas, hacedlas sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles, que no haya de qué acusaros. ¿Podéis imaginaros? Alguien me hablaba del caso de Daniel hace un ratito, allí cuando estábamos tomando el té. Daniel no se menciona en la Biblia nada malo que hubiese hecho, no se registra ningún pecado ni nada. Pero mire, fíjese, Daniel sirvió bajo Nabucodonosor. Nabucodonosor reinó 43 años. Luego vinieron algunos descendientes de Nabucodonosor que duraron muy poco. Y luego vino Nabónido, el padre de Belsasar, ese del capítulo 5 de Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, las palabras. Y Daniel sirvió también, y Daniel no ahorró palabras para decirle a Belsasar lo inicuo que era. Y luego Daniel trabajó bajo las órdenes de Artajerjes, de Darío, de Ciro, de Darío y de Jerjes, hasta su muerte. ¿Y por qué fue a parar al foso de los leones? ¿Por qué fue a parar al foso de los leones, Daniel? Sí.
¿Por qué? Dice allí en Daniel 6:4, Daniel era fiel. Su fidelidad. Daniel era fiel. Darío dio una orden de que nadie podía pedir a otro Dios que no fuese él. Darío se endiosó. Pero Daniel dice, como era su costumbre, oraba 3 veces al día. Su testimonio se mantuvo nítido. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Fuertes palabras. En medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué dijo Cristo? Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Y dice allí, así resplandezca vuestra luz, así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que hacemos es para glorificar. Y luego dice en el versículo 16 en vuestras Biblias, la Reina Valera dice, asidos de la palabra de vida, pero la palabra asidos ahí quizás no sea una buena traducción. El verbo epeko significa de epi y eco, poner en alto, alzar. La luz tiene que estar arriba, para que alumbre. No se pone una lámpara debajo de un almud, debajo de una cama o debajo de una mesa. Se pone en lo alto. Bueno, dice ahí el texto, asidos levantando, alzando la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y Pablo utiliza ahí ese verbo correr, treco. Pablo era un atleta, entre otras cosas. Pablo era un atleta, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y ahora mire esto. Castellano no nos da mucho, pero dice allí, versículo 17, y aunque sea derramado, versículo 17, aunque sea derramado, el verbo ahí derramar es la palabrita griega spendomai. Los que saben inglés saben que en inglés hay una palabra spend, gastar. Tú vas a la tienda y gastas dinero, spend. Y esa es la palabra parecida que Pablo utiliza ahí. Dice, spendomai, aunque me consuma, me gaste. Y dice, aunque sea derramado en libación. La libación era una ofrenda líquida que era derramada sobre el altar. En su totalidad era derramada. No era como quemar una ofrenda como el cordero o el becerro, que quedaban los restos. En la libación no quedaba nada. El líquido era derramado y el humo ascendía y no quedaba nada. Era una ofrenda completa, total, sin residuos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo consideraba un privilegio poner su vida, dar su vida por Jesucristo, sacrificar su vida por Cristo. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Miren, todo ese ambiente, Pablo comienza el capítulo 2 con unas
propuestas ahí, ya que hay consuelo de amor, ya que hay entrañable misericordia, ya que hay, llenadme de gozo. Y luego dice que sintáis lo mismo, etcétera, etcétera. Y luego nos presenta a Cristo como el supremo ejemplo. Y ahora habla de llevar ese testimonio como Cristo lo llevó hasta sus últimas consecuencias, sufriendo la muerte y muerte de cruz. Y dice Pablo, yo estoy dispuesto a hacer eso. Llevar mi testimonio, el testimonio de mi fe, hasta sus últimas consecuencias. Si eso significa ser derramado como una libación sobre el altar, estoy dispuesto. Y ahora, para finalizar ese capítulo, da el ejemplo de dos siervos de Dios, dos de sus ayudantes, Timoteo y Epafrodito. Versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Ahí Pablo intima, sugiere que puede ser puesto en libertad en cualquier momento. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mire la confianza tan tremenda que Pablo tenía en Timoteo. Alguien ha dicho por ahí que Timoteo era una versión de bolsillo de Pablo. Era tan parecido a Pablo, quizá un poco más tímido, pero era un hombre de plena confianza. Qué bueno que en las iglesias tengamos hombres de plena confianza, hombres, personas en quienes podamos confiar, que sean serios, como Esteban, Hechos 7, 6 y 7, lleno del Espíritu Santo y de fe, personas espirituales, conocedoras de la palabra de Dios, humildes, obedientes, llenos de amor, personas que exhiban el fruto del Espíritu. Y ese era Timoteo. Luego de Epafrodito, mire lo que dice de Epafrodito. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y mire cómo Pablo se refiere a Pablo. Pablo, el gran apóstol. Mire la humildad de Pablo. ¿Cómo se refiere a Epafrodito? Mi hermano. Una relación de intimidad. Y colaborador, trabajaban juntos. Compañero de milicia, sufrían los mismos peligros. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En ese versículo 25, cuando dice vuestro mensajero, interesante, la palabra que usa ahí es apóstolon, porque apóstol era una persona comisionada, una persona a la cual se le daba una comisión concreta. Eso no significa que Pablo está diciendo que Epafrodito era un apóstol. Pablo utiliza la palabra apóstol ahí en el sentido amplio de la palabra. Yo no sé lo que vosotros pensáis, sí sé lo que pienso. ¿Hay apóstoles hoy? ¿Hay apóstoles hoy? ¿Hay apóstoles hoy? Pues mire, sí, falsos. ¿Hay profetas hoy? Sí, falsos. Muchos falsos apóstoles y profetas. No hay apóstoles genuinos. No hay profetas genuinos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no hay apóstoles genuinos hoy y profetas? ¿Por qué no hay apóstoles y profetas? ¿Por qué?
Sencillo, no hacen falta. Para eso Dios nos dio la palabra. Dice allí en Efesios 2, creo que es, 20 al 22, dice Pablo que los apóstoles y profetas fueron fundamento de la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles? Plantaron las iglesias y escribieron las escrituras del Nuevo Testamento. Hoy no hacen falta apóstoles. Hay algunos por ahí que dicen que son apóstoles, pero no lo son. Hay otros que dicen que son profetas, pero no lo son. Porque no hacen falta, porque tenemos la palabra de Dios. Cuando el canon de las Escrituras fue completado, ya no hizo falta más el ministerio de apóstoles y profetas. Y el que diga hoy que es un apóstol de Cristo, se está arriesgando a algo muy serio. Dice Hechos 1:21, ¿habéis leído Hechos 1:21? Que un apóstol de Jesucristo era uno que había sido testigo presencial desde el bautismo de Juan hasta que Cristo ascendió al cielo. ¿Alguien vivo hoy es eso? ¿Hay alguien vivo hoy en el mundo que estuvo con Cristo desde el bautismo de Juan hasta que Él fue tomado arriba al cielo? Pues no lo hay. De manera que hoy no hay apóstoles. Y no os dejéis engañar respecto de eso. Que predicar la palabra y enseñar la palabra. Bueno, ¿qué dice Pablo aquí de Epafrodito? Hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, aquel que había sido comisionado por los filipenses para llevarle a Pablo aquella ofrenda. Ministrador de mis necesidades, ahí está. Y ministrador de mis necesidades, ahí en ese versículo, en ese versículo 25, y ministrador, liturgon, un ministerio que tenía una característica espiritual de adoración, de mis necesidades. Pablo lo envía de regreso a los filipenses, porque él tenía gran deseo de veros, a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Ay, Pablo, no me digas, ¿de verdad? ¿De verdad? Pablo, ¿y por qué no lo sanaste? Tú debiste de haber tenido el don de sanidad o de sanidades. ¿Cómo no lo sanaste, Pablo? ¿Por qué? Porque ya el don de sanidad o de sanidades ya había desaparecido también. Sorprende a algunos. A ver, una pregunta. ¿Sana Dios hoy? ¿Sí o no? Seguro que sí, rotundamente sí. Dios sana hoy. Yo tuve un profesor en el seminario en Dallas llamado J. Vernon McGee. Y McGee fue pastor de una iglesia por 20 años. Y después de haber estado predicando 20 años, un día sintió unas molestias en la garganta y fue a la mejor clínica de estudios de oncología de Estados Unidos y le dijo el médico, Vernon, tienes cáncer. Y tiene un cáncer de esos malos. Tienes 6 meses. Si le debes algo a alguien, págaselo. Si tienes que pedirle perdón a alguien, pídelo, porque tiene 6 meses. Y Vernon McGee, hombre serio en la palabra, lo hizo saber a todos sus exalumnos, amigos, pastores, y hubo una cadena de oración a través de todo Estados Unidos orando por J. Vernon McGee. Cuando regresó a esa clínica para que lo vieran, el cáncer había desaparecido. Dios lo sanó. Pero nadie fue allí a imponerle las manos a McGee para que sanase.
¿Dios sana hoy? Seguro que sí. Pero Dios no tiene a gente que tiene el don para imponer las manos en alguien para sanarle. Ese don Dios lo eliminó. El único don plural en la Biblia, porque no era don de sanidad, era dones de sanidades. Y lo único que podemos deducir exegéticamente es que alguien tenía el don para sanar la vista, pero no podía sanar el estómago. Otro podía sanar el estómago, pero no podía sanar pulmones. Y otro, y así. Había dones de sanidades. Y Dios quiso eliminar eso. Porque Él dio los dones y Él puede hacer que dejen de funcionar. Ahora hay muchos dones que están vigentes hoy. El don de evangelista está vigente, seguro que sí. Y el don de pastor y maestro, seguro que sí. Y el don de administrar, seguro que sí. Y el don de animar a otros, seguro que sí. Y el don de orar, también. Y el don de dar, también. Mire que la gente no habla de esos dones. A ver, ¿quién tiene el don de dar? Nadie que... No, ese no lo tengo. Y os digo una cosa, más bienaventurado es dar que recibir. Qué bueno es tener para dar y no tener necesidad para que a uno le den. Bueno, mire lo que Pablo dice aquí. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y ahora observe, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. ¿Quién sanó a Epafrodito? Dios lo sanó. Pablo no tuvo que imponer manos sobre él, ni nadie tuvo que imponer manos sobre él, para que yo no tenga tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo puso su cuello bajo el hacha. Estuvo dispuesto a morir, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Tremendo hombre, Epafrodito, hombre de Dios, siervo de Dios, compañero de milicia de Pablo, consiervo. ¿Alguna pregunta? Después no. Ahora, las preguntas ahora. Vale. Cuando entremos en el capítulo 3, que lo haremos en nuestro próximo tiempo, cuando sea, Pablo comienza por lo demás. Y ahí Pablo como que quiere concluir, pero no acaba de concluir. La palabrita to loipon, por lo demás, como decir en conclusión. Y Pablo como que no concluye y luego más adelante vuelve a expresar en el capítulo 4 y versículo 8, to loipon, en conclusión. Y yo le digo a mis alumnos, enseño muchas veces la materia de predicación expositiva, nunca cuando estés predicando le digas a tu congregación, voy a terminar y no terminas. Voy a terminar y sigues, otro sermón. Y en conclusión, otro sermón. Dale gracias a Dios que yo no esté allí, porque me pongo en pie y digo, hey, dijiste que ibas a terminar. Termina. Muy bien, Pablo le dice, por lo demás, hermanos,
gozaos en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el único sitio donde de verdad podemos gozarnos es en el Señor. Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No me importa repetir, la repetición es buena. Fíjese si es buena que Cristo, en el Evangelio según San Juan, 25 veces usa la expresión de cierto, 2 veces, de cierto, y lo usa 25 veces. Es bueno repetir. Nos hace falta esas repeticiones. Y Pablo da ahí en el capítulo 3 una serie de advertencias. Guardaos de los perros. Y ahí los perros probablemente se refiere a los judaizantes, aquellos que pervertían las enseñanzas y se oponían a las Escrituras. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y ahí utiliza la palabra katatomei, los que mutilan el cuerpo. Eran aquellos que enseñaban que la circuncisión era para todos, menos para las mujeres, y nada, pues, que había que circuncidarse para ser salvos. Y Pablo lo llama los mutiladores del cuerpo. La palabra circuncisión, peritomei, esa es la circuncisión era una señal del pacto abrámico. Todo pacto ha tenido una señal. Pacto con Noé, el arco iris. Pacto abrámico, la circuncisión. El pacto mosaico, el sábado. Y el nuevo pacto, la copa, de la que participamos, el pan y la copa. Esas son las señales del nuevo pacto. Y Pablo aquí habla de esos que querían pervertir las enseñanzas, y Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Pablo tuvo mucho y lo dio todo por el Señor y no se sintió triste por ello. Pablo lo dio todo por el Señor. Y probablemente Pablo había heredado una gran fortuna, porque pertenecía a una familia acomodada del pueblo de Israel. Y lo perdió todo, pero con gozo. Encontré una vez a un hermano mexicano, estuvimos en una reunión allá en Ecuador y dice, dando su testimonio, dice, yo pertenezco a una de las familias mejor acomodadas de México. Dice, sí, éramos 8 hermanos, vivíamos en esta casa y todos teníamos que dormir en la misma habitación y por la noche mamá nos acomodaba a los 8, bien acomodaditos. Pertenezco a una de las familias mejor acomodadas de México. Bueno, era una manera de decir de este hermano. Pablo perteneció a personas muy acomodadas, pero lo dio todo para servir al Señor.